Gracias formalmente por estar con nosotros, Cornejo. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Va mañana al acto del militante? No. Pues se supone que el día del militante en general, dijo el presidente, no solo el militante peronista. ¿Qué es el acto de mañana? Lo veo como una más de las desubicaciones del gobierno, ¿no? Porque convocó a festejar un triunfo, ¿no? En el Día del Militante, pero a festejar un triunfo, y han obtenido una derrota y un mensaje de cambiar, con lo cual es un contrasentido, ¿no? Pero un poco me quedé con lo que decía él, hay cosas que son mucho relato y poca sustancia, y entonces nos vamos a las formas. Se van alrededor de 140 personas por día. Está registrado en migraciones que denuncian irse. Sí, la radicación en el La radicación en el exterior. Y hay otros tantos que en Estados Unidos, en otros países, no dicen que van, que van con visa turista, ¿no? Eso tampoco están registrados. Así que es un hecho que se va gente, ¿no? ¿Entiende al que se va? Digamos, Sí, entiendo. Pero me parece que un consejo muy sabio es ese que se dio, no recomendarle a nadie irse si no tiene un trabajo, si no tiene algo resuelto antes, ¿no? En el exterior, ¿no? Vuelvo un segundo a lo del domingo y a lo de hoy. Porque las dos experiencias también son muy difíciles. Vuelvo al discurso del domingo del presidente. Algunos vieron un presidente distinto. Hoy Rosario contaba, el intento es lanzar al presidente, al verdadero Alberto, el dialoguista. ¿Vio algo de eso? Arrancando por esto que usted decía, vamos a festejar el triunfo. Yo vi un mensaje grabado con teleprompter y un acto, en donde la actitud del acto y la del teleprompter, el mensaje grabado, no son los mismos. En uno convoca a la oposición, dice un cierto sendero, vamos a hacer un acuerdo con el fondo, lo vamos a mandar al Congreso, un plan plurianual, y en el otro critica a la oposición que no pueden darle recetas porque ellos son el origen del problema, ¿no? Entonces hay una disociación. En uno hay un claro acting o en el otro. ¿Y en ¿no? cuál cree? ¿En cuál Alberto cree? ¿En el que convoca o en el que...? La palabra de Alberto ha perdido muchísima credibilidad durante todo este tiempo. ¿No? Se nos va a ir el programa en hechos, hechos, no relatos, hechos concretos que prueban la desvalorización de su palabra. Con lo cual, creo que como cualquier ciudadano, a mí no me queda claro cuál de los dos es. Sí creo, como lo dije incluso en este programa hace un tiempo, que tiene una oportunidad de transformarse en un estadista, ¿no? Es decir, fui derrotado, voy a hacer cosas que la Argentina tiene que hacer. No habría arrancado así, ¿no? Y no parece que haya arrancado así, ¿no? No parece me acuerdo cuando dijo acá, le va mal, bueno, voy a hacer lo que hay que hacer porque no voy por la reelección. Hoy Aníbal Fernández dijo... Sí, ya lo postuló para la reelección. Que Alberto se postula para la reelección. No parece que va en ese camino, ¿no? Sí, no, de ninguna manera. También hablamos la última vez que vinimos, que vino, sobre el tema de la inflación. La gran preocupación suya de lo que se venía. ¿Nota algún atisbo de algún cambio de esto? No, yo creo que el mensaje, voy a hacer una interpretación porque no tengo información muy confusa acerca de ese plan plurianual, ¿no? Muy confusa. Creo que ha habido un primer mensaje para que los mercados tuvieran tranquilidad. Vamos a acordar con el fondo. Cristina lo apoya. Ese es el primer mensaje. Tratando de generar tranquilidad. Ahora, la sustancia detrás, lo de fondo, en qué consiste ese acuerdo, me parece que o no lo tienen, o lo tienen y no se lo han contado a Cristina en detalle, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un gap que debemos ver qué hay detrás, ¿no? Voy a abrir la mesa para que participen. Tenemos un problema con el micrófono. Que pasen, no pasen, no hay ningún problema. Así lo podemos corregir. Pasan las mejores familias. Dijo Cristina y se le rompió el micrófono. Pensé que hay como Sí, claro, fue exactamente el momento que se metió el ruido y ahí lo estamos cambiando. Antes que me olvide, ¿a qué hora es mañana el acto? ¿A qué hora está convocado el acto? A las 3. ¿Perdón? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Digo, porque va a estar cortado todo el centro. Hay que tener en cuenta que va a estar bien cortado. Ten en cuenta la hora Alberto, ¿no?
hay que ver si claro, se... 3 claro, de la tarde. y capaz que... Claro. Quería que participaran mis compañeros allí, pero yo le decía, hoy el radicalismo, dice Jorge Asís, está enviagrado, aquí sentado Facundo Manes dijo, nosotros vamos por la conducción de Cambiemos. ¿A usted le gustaría interpretar este movimiento de conducir administrativa y políticamente Cambiemos? Sí, creo que efectivamente hay una revitalización del radicalismo, pero creo que el árbol no debe tapar el bosque, ¿no? Es decir, la unidad de Juntos por el Cambio debe ser prioridad. Fue prioridad y por eso obtuvimos un éxito ayer y debe ser prioridad con vistas al 2023. El radicalismo tiene que ganarse su lugar al interior de Juntos por el Cambio, como se lo ha ganado en esta elección del 12 de septiembre y posterior el 14 de noviembre, pero no hay que perder de vista que la Argentina está en problemas y que las formaciones políticas, nuestra coalición, debe cumplir un papel de tratar de, en estos 2 años, de forzar a que el gobierno cambie el rumbo. Y ese es su papel, si no... Total. Sí, Nacho. Sí, Alfredo, en el diario La Nación hoy se publicó una nota que daba cuenta de la tensión que hubo en el búnker ayer de Juntos por el Cambio, sobre todo con el tema de la organización, y lo sumo a esto que usted dice respecto a la prioridad que es la unidad de Juntos por el Cambio. ¿Cómo está ese vínculo? ¿Qué cree que está ocurriendo? ¿Está incomodando el radicalismo al PRO que hasta aquí tenía de alguna manera la llave de Juntos por el Cambio? Hay una nueva realidad objetiva, ¿no? Muy objetiva, que hay un equilibrio de fuerza, que estamos funcionando como una coalición de oposición, una coalición. Cuando se gobernó no se funcionó como una coalición en el Ejecutivo. Creo que eso es provechoso. De hecho, yo he presentado un proyecto de ley modificando la norma electoral para que se elija solo candidato a presidente en el 2023 y luego el presidente y la coalición elijan un vicepresidente que puede ser de quienes hayan competido o no, un vicepresidente o vicepresidenta, ¿no? Porque creo que eso fortalecería el concepto de coalición. Creo que hay un esfuerzo enorme en la unidad de tolerarse pero pareciera que el esfuerzo lo hacen más ustedes que los socios del PRO con los gestos. Es probable que sí, es probable que sí. En el búnker hubo un error, que es festejar el triunfo de Cava cuando era un triunfo nacional, y creo que somos una fuerza nacional, y ahí sí hubo un error. Me parece que podíamos haber transmitido, la primera impresión es la del triunfo nacional, ¿no? De una fuerza nacional, que triunfó. Y los números estaban paralelamente. Cava y La Nación estuvieron casi juntos, ¿no? Sí, va a ingresar a un Senado en donde el kirchnerismo no va a tener quórum, el Frente de Todos. De todos modos, tiene 4 o 5 legisladores a los que va a poder ir a golpearles la puerta para conseguir proyectos. ¿Se imagina el diálogo con Cristina Kirchner o no van a ir a buscar ahí la negociación? Yo creo que nosotros tenemos que estar predispuestos al diálogo, no solo con Cristina, sino con cualquiera. Es de sana democracia. Ahora, ha sido difícil dialogar con Cristina, ¿no? Es decir, de hecho, Cristina prácticamente no tiene interlocución con los actuales senadores, ¿no? De la oposición. No tiene interlocución, no dialoga con ellos, no tiene... Y la verdad que la historia de Cristina es la del no diálogo. Yo no lo he visto en toda la historia de... ¿Pero ahora cree que puede llegar a cambiar por no tener quórum? Espero, pero también depende del presidente, ¿no? Este diseño constitucional es hiperpresidencialista y la actitud de Alberto es muy importante, es muy importante. No radica solo en el Senado, por más que tu pregunta, entiendo y no quiero evadirla, está afincada en el Senado, está fijada ahí en el Senado. Si Alberto hace un giro, porque son cosas que se mezclan. Por ejemplo, el procurador. O sea, el procurador lo envió a Alberto Fernández, pero no lo frenó Cristina y no lo sostuvo en el kirchnerismo. Alfredo dijo hace un ratito que en Juntos por el Cambio están haciendo un esfuerzo para tolerarse. ¿Qué es lo que no se toleran de un sector con otro? Y si esto pone en riesgo la unidad de acá al 2023. Yo creo que no. Hay dos puntos que creo que son imprescindibles que aclaremos.
La primera es que hay un affecto societatis muy superior al del 2015. Hay ya una experiencia de gobierno, hay experiencia de gobiernos provinciales en provincias importantes que hemos administrado. Hay un conocimiento mayor de los personajes, de los hombres y mujeres que estamos en la coalición de distintos partidos. Es más, en algunos temas yo lo percibo en las cámaras incluso, que hay más coincidencias entre algunos radicales y algunos pro, y algunos pro y otros radicales, que partidariamente creo que eso se va afirmando. Sí creo que las identidades partidarias en una coalición, más es un partido tradicional como el radicalismo, y un partido que ha sido muy exitoso en Cava, como el PRO, tironean un poco y hay que tolerarse en esas diferencias. Pero, y la segunda cosa, creo que no hay incentivo para hay incentivo para la unidad y no incentivos para la desunión. Y me parece que eso ha quedado bastante de manifiesto el 12 de septiembre, particularmente después del 12 de septiembre, donde se compitió al interior de la coalición en 17 de las 24 provincias, ¿no? Y prácticamente en muy pocas, en la mayoría se hizo una elección similar o mejor de la del 12 de septiembre, y en muy pocas se perdieron algunos votos, muy pocos. ¿Qué pasa con la UCR en la capital federal? Porque ahí también hay una discusión. Hay tensiones en la capital federal, hay tensiones a nivel nacional, pero sobre todo en capital federal, porque como decía Cornejo, el PRO es fuerte y están allí las peleas, sobre todo por el sector más duro de Larreta, que le había dado espacios al radicalismo, estaban viendo cómo avanzaba este radicalismo. Ahora se tiene que empezar a discutir por los cargos, entonces empiezan de vuelta las tensiones. Quedó manifiesto, me parece, un poco en el búnker, y sobre todo pensando en cómo van a conservar los votos, porque ven una avanzada del radicalismo y que los votos duros justamente se fueron a Milei. O sea, el Juntos por el Cambio no pudo conservar todos los votos de la interna que sacó, porque ven que justamente están perdiendo los votos duros, y por otro lado está un radicalismo queriéndose apropiarse y queriendo avanzar en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual me parece que va a ser el distrito en donde más se muestren las tensiones entre estos dos partidos que forman hoy una alianza. ¿Qué se siente usted, Paloma o Halcón? No me gusta encasillarme, sí creo que la coalición tiene que tener una narrativa muy clara para no confundir a la ciudadanía y hablar muy, muy claro, no en términos generales, generalizaciones. Si no hablamos claro puede pasar lo del 2015, ¿no? Que llegamos sin que la sociedad tuviese una comprensión profunda de la problemática que tiene la Argentina, ¿no? Y eso conspiró contra el éxito del gobierno. Yo creo que hay que hablar claro durante el proceso, ¿no? Todo el tiempo. Yo digo, hablar claro... Es no tratar de seguir solo las encuestas, sino mostrar un camino y no guardarse nada, porque la deliberación pública, yo un poco... yo no conozco al otro invitado. A Juan Dilo, que es nuestro corresponsal en Francia. Pero lo que dijo Juan es muy argentino. No debatimos el fondo de las cosas y muchas veces debatimos las formas. Y en el fondo de las cosas está el punto, cómo resolver la inflación. Si hacemos zaraza de la inflación, no, lo que pasa que la especulación de los empresarios, y no vamos al fondo de los temas, no vamos a resolver la inflación. Es decir, fíjense como un tema tan... Y en general, buena parte de la dirigencia política no va al fondo del asunto, porque en algunos casos la palabra maldita de ajuste del gasto para que no haya emisión aparece como una palabra maldita y no la quieren decir. La verdad... Hemos transformado maldita en motor para... La represión está mal, y cuando dice el Código Penal, la represión... ¿Pero por qué está pasando eso? Me parece que el concepto es porque no vamos al fondo del asunto. Por ejemplo, si a mí si puedo explicar este punto del ajuste, hoy este gobierno está ajustando. Lo que pasa es que probablemente no esté ajustando el gasto público, está ajustando o parte del gasto público, el previsional, pero sí está ajustando al sector privado con más impuestos, con lo cual eso también es un ajuste. Entonces, no hay profundidad en los debates y en el fondo de los temas, ¿no? Entonces, se retraen, los dirigentes se retraen y dejan paso a una narrativa que no es profunda, que es superficial y demás. Pasó en la pandemia. En la pandemia
Y lo digo, sé que puede sonar poco humilde de mi parte. En mayo del año pasado, 4 o 5 personas decíamos que la cuarentena era... A mí me hacían reportaje en todas las radios porque la mayoría de los dirigentes se escondían. Que la cuarentena era un problema, que el país no estaba preparado porque no tenía financiamiento, porque no tenía ahorro y porque no tenía moneda para hacer una cuarentena como un país desarrollado y por tanto tiempo. Las acusaciones eran anticuarentena, asesino y demás. Y hablábamos muy pocos, muy pocos. ¿Por qué hablábamos muy pocos? Porque la mayoría veían las encuestas y decían, no, el presidente mide 70 puntos. Y era un error, pero era un error sencillo, era un error de sentido común, era un error. El miedo hacía que se retrajeran los ciudadanos y se retrajeran los dirigentes que miran solo las encuestas. Entonces me parece que desde ese punto de vista me siento más halcón, pero no creo que esa sea la definición, que creo que hay que tener una narrativa concreta sobre los problemas y concreta sobre la solución. ¿Le gustó escucharlo a Macri decir que había que hacer una transición ordenada? Creo que está un poco descontextualizado. Nosotros vivimos... ¿Macri o lo que decimos nosotros? No, está descontextualizado lo que dijo con respecto al sentido que yo interpreté. Yo creo que estamos en transición de que hay un fin de ciclo del populismo. Entonces, en ese sentido sí estamos en transición. Ahora, no quiere decir que se termina el lunes 15 de noviembre, porque haya perdido las elecciones el gobierno. Ahí sí veo una transición. Ahora, este gobierno es un gobierno legal, tiene 4 años de mandato, y la oposición, con el triunfo, tiene que tratar de torcer la orientación que tiene el gobierno, que es errada, entiendo. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno, porque hasta acá ha tenido una reacción relativamente distinta al 12 de septiembre, no se han peleado en público, claro. Pero tampoco han dicho qué es lo que van a hacer, han dicho solamente para calmar mercados. Hemos acordado con el fondo, tenemos un preacuerdo con el fondo, lo apoya Cristina, pero todavía no sabemos cuál es el acuerdo, si realmente está acordado con el fondo y si Cristina lo apoya. Y si Cristina sabe el contenido de ese acuerdo, porque no es cosa que es una comedia de enredos, los trabalenguas que hace Alberto Fernández en su relación con mucha gente, inclusive con Cristina, ¿no? Gracias por venir, muy amable. No, gracias por la invitación.